¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a otro webinar más. Vamos a estar procurando hacerles un webinar cada semana con diferentes temas. Saben que nosotros estamos dedicados a la materia laboral y seguridad social y por supuesto este es un tema que es súper importante. Quiero presentarles a la persona que nos va a estar apoyando el día de hoy. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahorita te presento formalmente. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy buenos días. Muy contento de estar aquí con ustedes. Muy bien, Javier. Pues bueno, Javier Contreras, maestro en Derecho Público por la Universidad Panamericana, director general de Senia Consultoras, ha sido consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Internacional para la Migración, exdirector del Instituto Jalisciense para Migrantes y exsecretario ejecutivo para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, ¿quién mejor que él para platicarnos acerca de este tema tan importante? Hemos sabido que desde hace un tiempo con el tema de norma 035 se activaron un montón de cosas, ¿no? Y entre ellas, pues los protocolos laborales que también debemos de cumplir, que nos hablaban sobre hostigamiento, acoso, discriminación, etcétera. Y bueno, hay muchas empresas que ni siquiera saben cómo cumplir con esto, ¿no? O sea, no saben ni siquiera de qué se trata exactamente, qué es lo que tienen que ver, qué es lo que tienen que cuidar. Y pues justamente nos dimos a la tarea de platicar con Javier, que es alianza de nosotros desde hace ya algunos años, para que pudiera estar con nosotros platicando este tema del costo del acoso y el hostigamiento laboral, una cultura de prevención, porque por supuesto, pues de lo que se trata no es de tener los casos y ver cómo los resuelvo, sino de que no ocurran los casos, ¿no? Y de cómo tenemos que hacerle para que eso no ocurra. Y pues bueno, Javier, bienvenido, esta es tu casa, ya sabes, y pues te dejo los micrófonos y tú puedes compartir tu pantalla perfectamente y nos vemos al ratito. Cualquier duda que tengan, por favor, a través del chat y al final seguramente Javier estará contestando todas y cada una de ellas. Muchísimas gracias, Carla, y a ti y a todo tu equipo por el diálogo que ya hemos tenido en anteriores ocasiones y el interés que tienen realmente para que podamos generar pues una visión de empresas que puedan cubrir no solamente de una manera formal, ¿no? Estos requisitos a veces que tenemos que tener hacia la inclusión y la no discriminación, hacia la no violencia, sino que realmente sean espacios seguros, que sean espacios donde este principio de respeto se viva, ¿no? Y esto creo que es algo que distingue el trabajo que ustedes hacen y de verdad estoy muy contento de poder participar en este webinar y a todas las que nos están acompañando y a todos los que nos acompañan quisiera plantearles hacia dónde quiero llevar este diálogo que vamos a tener el día de hoy, principalmente con un objetivo claro que es que podamos reflexionar. Y esta es la parte que además me interesa, que a partir de aquí salga una reflexión sobre la necesidad de crear una cultura de respeto y no discriminación para una prevención eficaz del acoso, del hostigamiento y otras formas de discriminación o violencia en los centros de trabajo. Y como muy bien lo mencionaba Carla en este comentario preliminar que hacía, ustedes van a darse cuenta en esta presentación que voy a compartir algunas experiencias o algunas reflexiones que nos van a ayudar a entender cómo trabajar antes de que sucedan actos de violencia, actos de hostigamiento, actos de acoso, y cómo hay una serie de actores con los que nos hemos involucrado que tienen esta visión y que entonces han generado mecanismos que van más allá incluso de este listado de requisitos con los que hay que cumplir en las normas técnicas y en otros aspectos, ¿no? De lo que ya vemos más bien como la parte formal jurídica, ¿no? Entonces, la idea de este taller sería que podamos reflexionar en cumplir, obviamente, con lo que se nos está solicitando por parte de las autoridades, pero que si entendemos de dónde viene esta necesidad, podemos generar mecanismos que aprovechen de mejor manera la inversión que tenemos que hacer para poder acomodar nuestras normativas y documentación y reglamentos internos, pero sobre todo generar mecanismos que le ayuden a nuestra empresa no solamente a evitar estos actos, sino también incluso en un tema de desarrollo, en una visión de crecimiento de la empresa. Bueno, y lo voy a dividir en 3 bloques de reflexiones. El primero, vamos a hablar un poco sobre qué es esto de la no discriminación, el respeto como valor empresarial. Entonces vamos a hacer una consideración de conceptos que son básicos, que los deben entender el personal de cualquier empresa o cualquier firma, cualquier institución que esté trabajando con la contratación de personas o dando servicios a otros usuarios. Después vamos a hablar de la cultura de la prevención más allá de esta visión de
los mecanismos más formales o tradicionales para activar la protección a personas que han sufrido acoso y hostigamiento, como es la denuncia, ¿no? Y las responsabilidades del patrón y la empresa ante casos de acoso y hostigamiento en centros de trabajo como una reflexión final. Y bueno, también les invito a que si tienen alguna pregunta, algún comentario, no se la guarden hasta el final, pueden ir escribiendo en el chat qué les parece, y así no la perdemos, la tenemos ahí sobre el tintero, y cuando pasemos ya a un espacio de diálogo, de preguntas, podemos irlas retomando, y obviamente ustedes te pueden hacer la pregunta de manera verbal. Ahí Carla nos vas ayudando con esa parte de cómo lo vamos moderando, pero la idea es que ustedes también seguramente tendrán comentarios, habrá opiniones diversas, y estamos aquí para dialogar. Bueno, hay algunos conceptos muy importantes que tenemos que tenerlos en claro para poder trabajar sobre esta agenda. Y tenemos que entender qué es la violencia laboral, qué es el acoso, qué es el hostigamiento, qué es la discriminación y qué es la exclusión. Y tendría que decirles en primer lugar, y antes de empezar a definir, que la verdad es que por sobre todas las cosas, la violencia, la discriminación, la exclusión son actitudes y conductas muy naturales en el ser humano. Si primero quitamos como este estigma que hay de reconocernos como seres que estamos muy propensos a cometer esto en algún momento de nuestras vidas, o a veces muy seguido, y que muchas veces lo podemos hacer hasta inconscientemente, le vamos a quitar el primer gran tabú para trabajar con esto de manera eficaz, de manera objetiva. Y el segundo es entender que hay un patrón muy común entre actitudes de discriminación como la antesala, como la puerta, que después le va a dar pie a acciones de violencia, acciones de represión, acciones de acoso y hostigamiento más graves hacia nuestro propio personal. Entonces, entender que hay como un camino, hay una estela que se ve en estos actos graves, también es importante. Si también reconocemos eso, que no salieron de forma aislada, sino que se fueron suscitando por una serie de otras acciones que ya nos iban anticipando que esto se podía dar. Si reconocemos eso y nos quitamos el tabú, también nos va a ayudar muchísimo para poder generar una acción bien concreta para que nuestros espacios laborales tengan un ambiente mucho más armonioso. Y bueno, no me quiero detener mucho en definiciones, creo que ya les van a compartir o ya les compartieron la presentación, pero sí me gustaría nada más establecer que hay un montón de lugares donde se define qué es violencia, donde hay un montón de lugares donde se define qué es acoso y hostigamiento. Las definiciones a veces no se ponen completamente de acuerdo, pero como un punto de referencia, ¿no? Vamos a tomar algunas de la NOM 035 y algunas otras que también nos pueden auxiliar. Y por violencia laboral entenderíamos aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador que puedan dañar su integridad o su salud. En este caso, para la NOM 035, en realidad por violencia laboral te está englobando todos los tipos de acciones que rompen esta armonía o que atentan contra la integridad de los trabajadores o de los otros colaboradores. El acoso, les digo, aquí tener cuidado con estas definiciones porque luego las definen de manera muy diferente en distintos lugares. Pero la NOM 035 te la define como actos que dañen la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad o integridad del trabajador en acciones de intimidación sistemática y persistente, tales como el descrédito, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales llevan al trabajador a la depresión, al aislamiento y a la pérdida de su autoestima. Vemos aquí una dimensión mucho más allá de que te hagan algo malo, sino cuando leemos este tipo de adjetivos como, o sea, digo, el descrédito, insultos y humillaciones, los entendemos de manera muy directa, pero cuando leemos devaluación, cuando leemos marginación, cuando leemos indiferencia, nos muestra una forma pasiva también de generar acoso, ¿no? Y cómo al no hacer o al simplemente abandonar, también podemos generar una situación de acoso sumamente importante. El hostigamiento se define como ese ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Y aquí, generalmente, la forma en la que vamos a poder diferenciar entre acoso y hostigamiento, la mayoría de las veces el factor relevante es el tema de la subordinación, ¿no? Terminan usándose a veces estos conceptos para
en un sentido en el que el hostigamiento tiene esta relación de subordinación y el acoso puede ser entre pares, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí, más importante que entender la diferencia entre uno y otro y tener una definición conceptual muy precisa, creo que podemos ser, si somos sensibles, ¿no?, a lo que están transmitiendo estas definiciones, pues aquí lo que se está planteando son dos premisas muy importantes, es nadie merece ser tratado sin respeto o por debajo de su dignidad, o que no se valore la aportación que hace en su centro de trabajo, aunque, o sea, bueno, más bien, y ni siquiera por sus superiores jerárquicos. O sea, el ser un superior jerárquico de alguien no te da el derecho de omitir esta regla de oro, ¿no? Entonces, también hay una definición que se da en la NOM 035 sobre malos tratos, que en muchas otras legislaciones o muchos otros instrumentos de repente solamente se quedan en la figura del acoso y el hostigamiento, pero aquí se señala los malos tratos como actos consistentes en insultos, burlas, humillaciones y o ridiculizaciones al trabajador realizados de manera continua y persistente. Y entonces este sería el factor diferenciador de esta figura de los malos tratos, cuando ya se ve que hay una forma más bien recurrente, ¿no?, cuando hay una manera continua de generar este tipo de actos contra los trabajadores. Y bueno, hay otras definiciones. ¿Para qué nos sirven? Por ejemplo, hablar de persecución laboral, o hablar de entorpecimiento laboral, o hablar de discriminación laboral, que esta sí me interesa muchísimo mencionarla, ¿no? Tiene que ver con recibir un trato diferenciado por motivos de raza, género, edad, nacionalidad, creencias religiosas, inclinaciones políticas, preferencias sexuales o situaciones económicas y sociales. ¿Por qué es tan importante tener estas definiciones? Que aparte, si ustedes se dan cuenta, siempre son como, empiezan así como un listado de un montón de condiciones, ¿no? De nacionalidad, origen, preferencia sexual, creencias religiosas. Estos listados grandes ayudan a que nos demos cuenta, porque muchas veces lo que parece muy evidente, que está mal discriminar, luego ya no lo es tanto, porque la discriminación muchas veces la hacemos de manera cultural y no nos damos cuenta que estamos dando un trato preferente a ciertas personas, o a veces más bien que estamos haciendo un trato excluyente a otro grupo de personas. Y el tener estas condiciones evidenciadas ahí, explícitas, me ayuda a hacerme un examen y decir, a ver, si lo estoy haciendo de esa manera, en verdad no le estoy dando un trato diferenciado a trabajadores o a potenciales trabajadores por tema de su raza, por tema de género, por tema de edad, por tema de nacionalidad, por tema de sus creencias religiosas. Y cuando simplemente ya te lo preguntaste, te va a salir una segunda pregunta importantísima, que es, bueno, ¿y cómo podría saberlo? ¿Quiénes tienen diferentes creencias religiosas? ¿Quiénes tienen diferentes inclinaciones políticas? ¿Quiénes tienen diferentes preferencias sexuales? ¿Quiénes se encuentran en diferentes situaciones sociales? ¿Y cómo los estoy tratando? Este es el parteaguas, este es el gran parteaguas entre una empresa que realmente va a atender el tema de hostigamiento y acoso, como se debe de tratar, y los que simplemente quieren hacer un llenado de un listado de situaciones que tienen que cumplir de manera administrativa, pero no están trabajando en el tema. ¿Okay? Bueno, y bueno, otros conceptos que se los dejo ahí para que los puedan revisar con calma. La no discriminación y el respeto como un valor empresarial. Esto tiene que ver, de verdad, tiene todo que ver con que tus acciones tengan un impacto real. Porque aquí le vas a gastar dinero. Como empresa le vas a meter dinero a generar a lo mejor una herramienta de protocolo interno, vas a hacer modificaciones en tus reglamentos, vas a solicitar los servicios legales para modificar a lo mejor los contratos, ¿no? Para tu personal, vas a generar a lo mejor un código de ética, pero si realmente no estás construyendo una cultura o no estás incorporando esto a tus valores de empresa, vas a estar aprovechando muy poco la inversión que le estás haciendo y vas a seguir teniendo situaciones lamentables, ¿no? Y aquí hago un listado, ahora sí que muy desde lo empírico, ¿no? De dónde vemos que hay costos de la discriminación y la violencia en los espacios laborales. La primera y la más importante, pues, es que simplemente te impide una sana convivencia interna y daña la integridad de las personas que están en ese espacio de trabajo. Esto debería de bastarnos para entender, o sea, no queremos, quienes tienen una empresa no quieren que esa empresa sea un lugar
de tensiones, que sea un lugar de malos tratos, que sea un lugar donde la propia gente que está trabajando para ti no se siente con la confianza y la seguridad. Eso le va a afectar en su productividad, evidentemente, pero también le está afectando en todos los demás aspectos de su vida. Hoy en día, lo que pasa en nuestra vida laboral va a terminar afectando todas las demás esferas de nuestra vida. Y creo que este simple punto pues es suficiente para entender que tenemos que erradicar este tipo de prácticas. Pero bueno, la lista es mucho más larga, ¿no? También hablamos de cómo se puede romper la confianza del personal, colaboradores y clientes cuando esto se está dando. Y ojo, aquí no solamente es con tu personal. Tus colaboradores externos, las empresas con las que haces alianzas, otros actores con los que te involucras, cuando identifican este tipo de acciones dentro de tu empresa, también se rompen estos vínculos y esto te puede afectar también en el crecimiento de tu empresa y tus propios clientes también lo dan cuenta. Cuando un cliente ve la forma en que se trata a las personas dentro de ese espacio de trabajo, entre pares, entre relaciones de subordinación, eso también va a jugar una imagen, un tema en la imagen de la empresa, ¿no? Por acá también lo estoy mencionando un poco más abajo, en daña la imagen institucional. Y te va a generar altos gastos de servicios legales, porque tienes que entonces contratar los servicios correspondientes para reaccionar ante aquellas personas que sí van a implementar una acción de defensa. Pero ¿qué pasa si sí lo incorporas? ¿Qué pasa si sí generas una política eficaz para atender los casos de acoso, hostigamiento y sobre todo una cultura de prevención? Entonces tienes un equipo de trabajo que siente seguridad e integración y que trabaja entonces con más dedicación y brinda mejores resultados. Y esto es real, es evidente, va a ayudarte muchísimo. Y también genera vínculos importantes con una comunidad que hoy en día está manifestando cada vez de forma más enfática que tiene una convicción hacia la paridad y la inclusión. Y todos estos movimientos sociales que ustedes están viendo que pasan en las calles y todas estas situaciones, tanto en redes sociales como en diferentes espacios públicos, demuestran que este tipo de principios y este tipo de valores son algo con los que se están identificando mucho las juventudes, pero ya no solo las juventudes, sino también muchas personas de diferentes grupos etarios. Y aquí es sumamente interesante cómo el que le apuestes proactivamente a este tema también te ayuda a generar ese vínculo especial con este tipo de población para otro tipo de alianza. Bueno, les quiero poner algunos casos interesantes, ¿no? De repente, obviamente son situaciones como muy particulares, ¿no? A lo mejor ustedes los van a sentir lejanas, pero para que vean hasta dónde puede llegar, ¿no? ¿Cuánto le cuesta un equipo de fútbol, por ejemplo? Que uno de su personal, una persona de su equipo, un empleado más, en cierta manera, haga un comentario racista en el momento inapropiado. En realidad hoy en día, y lo saben, tanto en las ligas europeas como también en la liga mexicana, un comentario racista, un comentario xenofóbico, un comentario misógino, puede incluso costarle el cierre total del estadio y la pérdida de millones de dólares. Una campaña, por ejemplo, porque este es el tema también que quisiera transmitir. Cuando nosotros trabajamos proactivamente el tema de la prevención del acoso y el hostigamiento, se va a reflejar en la forma en la que transmitimos nuestra comunicación como empresa y la forma en la que nos relacionamos con el exterior, ¿no? Y por ejemplo, este caso de una polémica campaña de Hershey, sumamente clasista, sumamente elitista, que le generó, sí se volvió un trending topic esa campaña, sí se viralizó, pero de una manera muy negativa y daña la imagen de una marca internacional que no tendría por qué haberse metido en una situación de ese tipo, ¿no? Y bueno, lo que hablábamos de los altos costos de la asesoría legal y del acompañamiento legal que tiene que haber por un mal manejo de este tipo de casos, ¿no? Casos importantes que se han empezado a suscitar, donde ya se visibiliza en los juzgados la discriminación que se da por un motivo de condición, una razón, un listado de condiciones mucho más variadas que las que veníamos pensando, ¿no? Mujeres en situación de embarazo, personas con diferente orientación de género o preferencia sexual, personas migrantes, personas con discapacidades, y no solamente es una demanda laboral común y corriente, sino también va a venir involucrado con generar acciones afirmativas de no repetición para que entonces ese espacio no vuelva a generar las condiciones de discriminación o de acoso o de hostigamiento que generaron el incidente anterior. Sumamente importante entender, es mucho más barato generar este tipo de políticas, es mucho más eficaz, es mucho más
es fácil de que se adopte por el equipo de trabajo cuando sale de la iniciativa del propio equipo de trabajo que cuando vienes obligado por un procedimiento en el que tú saliste perdiendo. Y bueno, para que esta cultura del respeto sea una realidad, les quiero decir que todo debe hacerse de arriba hacia abajo. Si los directivos de la empresa no son los primeros en adoptar esta cultura del respeto, no va a funcionar. Porque tiene que ver directamente con los valores de la empresa. Entonces, es fundamental que todo el equipo directivo, que el área de recursos humanos, sobre todo, también muy importante, que todos los que tienen a cargo equipos, ¿no?, que son jefes de equipos dentro de tus instituciones, de tu empresa, tengan muy en claro que tienen una responsabilidad de proyectar y transmitir y defender y promover esta cultura de respeto y de una postura tajante de rechazo total al acoso y al hostigamiento. Este es uno de los elementos que continuamente tú ves en las entrevistas de percepción, ¿no?, sobre la confianza que tienen las personas para denunciar o no, que es el más determinante sobre si hay confianza o no por parte del personal. Cuando ven que este tipo de acciones son replicadas por la cabeza de la empresa o por el personal de recursos humanos, no van a utilizar los mecanismos que diseñan y se van a quedar nada más en el papel. Bueno, ahora, ¿cómo generas eso? Es también muy importante reconocer que no se trata nada más de decir, me encanta, yo no quiero que haya hostigamiento, no quiero que haya acoso en mi centro de trabajo, porque otra vez son temas complejos, estamos hablando de situaciones que estaban invisibilizadas hace muy poco tiempo, situaciones que requieren estudio, que requieren ponerte en los zapatos de otras personas. La empatía es fundamental, pero la empatía se gana, sí, con escuchar primero que nada, escuchar a tus trabajadores. Por ejemplo, si tú quieres generar un ambiente seguro donde no se discrimine y no se genere acoso u hostigamiento a personas, voy a poner este caso, minorías religiosas, tú sabes cuántas personas pertenecen a una minoría religiosa en tu espacio de trabajo. Y aquí te voy a abrir una pregunta que es sumamente interesante, porque a veces hasta puede entenderse, o mal manejado, este puede ser un factor de discriminación. O sea, porque hay gente que, obviamente tenemos muy en claro que este tipo de preguntas en un proceso de entrevista laboral, ¿no?, no son buenas prácticas, ¿no? Tratar de utilizar el factor de a qué religión pertenece como un factor para ver si te contrato o no, en realidad eso también es discriminación. Pero no significa que no debas de saber, no te debas de preocupar por eso una vez que ya es tu empleado. Y entonces, y no solamente cubrir una cifra estadística, decir, mira, así está mi distribución, sino entender eso que implica, ¿sí? Y eso también puede ser por el tema de nacionalidad. Y yo también lo enfocaría muchísimo al tema de su condición social. Si es madre soltera, si es una persona que cuida de sus padres, si es una persona que es recién egresada, todas estas cuestiones. Si tú primero escuchas, si el equipo de recursos humanos tiene esta política ya instaurada de escuchar a su personal y entender el contexto en el que viven, créanme, no van a estar inventando, es que a veces es lo que no se entiende de este tipo de políticas de inclusión. Piensan que nada más es como generarle facilidades a los trabajadores y privilegios, y nada más le complican las cosas a la empresa. Esta es una política mal realizada. Una política bien realizada se da cuenta, o sea, valora a sus trabajadores, por eso los contrató, sabe que contrató a personal calificado, lo valora y no quiere que se le vaya, y por eso trata de entender el entorno en el que viven, las condiciones que les atraviesan, y entonces busca cómo aprovechar al máximo sus cualidades y que las dificultades o cuestiones que históricamente pueden ser a lo mejor un factor que le está perjudicado por pertenecer a un grupo determinado, no sean un factor que detrimente la calidad de su trabajo. Hacia allá debe de ir, ¿no? Y esto también implica, esto es fundamental, la cultura de respeto nace dentro del seno de la autocrítica. Constantemente tenemos que ser autocríticos y reconocer si tal vez podríamos estar haciendo las cosas diferentes. Y para eso tener un protocolo, discúlpenme, pero no basta, sino falta tener mecanismos de participación entre el área directiva, entre recursos humanos, entre el propio personal, y en el que haya un ciclo de diálogo y conversaciones donde se sientan seguras las personas, y que esto te ayuda a ti a poder entender si vas bien o si tienes que mejorar lo que estás trabajando. Y aquí les dejaría una tarea importantísima sobre el tema de capacitación.
te guste o no te guste, sientas que es progre o sientas que está fuera del lugar, hoy en día nuestras normatividades en tema de no discriminación, en tema de prevención del acoso y el hostigamiento, se han construido desde los estándares de los derechos humanos. Entonces, te guste o no te guste, algo tienes que entender de las teorías feministas. Te guste o no te guste, tienes que entender las nuevas formas de entender, por ejemplo, lo que significa tener una discapacidad y los distintos tipos de discapacidades. Te guste o no, tienes que entender mejor la teoría de género y las diferencias entre expresión de género, identidad de género, atracción sexual, atracción romántica, porque esto impacta en tu personal, impacta en la forma en la que te relacionas con estas políticas. Te guste o no, tienes que sí conocer un poco sobre qué significa o cuáles son las diferencias entre la forma en la que viven y se desarrollan las personas que vienen de otros países con una persona nacida en México. Y todos estos factores, aunque no te hagas experto, bueno, nadie te está diciendo que seas experto, pero sí tienes que tener una noción general. Por eso este tipo de diálogos son muy deseables para que se puedan estar fomentando y propiciando de manera recurrente en tus centros de trabajo. Ok, bueno, ahora, la cultura de la prevención no solamente implica el que estés sensibilizado o que sepas qué es lo que está pasando, sino también tiene que ver con cómo generas mecanismos, ahora si lo aterrizas, lo materializas, en una práctica que tenga que ver no solamente con castigar a alguien que ya cometió un acto de acoso u hostigamiento. Bueno, hay que promover un trabajo de inclusión institucional y para esto sí es importantísimo hacer una revisión de estos documentos de la empresa. Y aquí les voy a meter una frase que odia muchísima gente: incorporación del lenguaje incluyente. Miren, no me quiero meter mucho en el tema de qué es y para qué es el lenguaje incluyente, porque no es el tema de esta presentación. Pero igual que como les decía con las teorías feministas, con el tema de los enfoques de derechos humanos, esto sí es una realidad ya, y pues es importante que lo conozcan. Ahora, hay statements muy fuertes que hacen obviamente gente que se dedica al activismo, gente que trabaja fuertemente desde sus trincheras en sus causas sociales, donde utilizan un lenguaje incluyente que, bueno, pues que utilizan estas es y las X, y lo hacen, es un statement político, no es un tema de lenguaje, es precisamente para incomodar, ¿no? Es para visibilizar esta causa que tienen. A mí me parece completamente válida, pero si ustedes quieren generar un lenguaje incluyente en sus instrumentos, hay manuales de estilo que sin necesidad de hacer este tipo de enunciaciones como tan visibles, ¿no? Tan radicales, puedes generar una adecuación de todos tus textos donde se visibilice tanto el tema de género como otras formas también de rasgos de la identidad. ¿Y por qué sí es importante? Les voy a decir, cuando tú revisas tus documentos y cuando tú escribes hacia quién va dirigido, tus prestaciones, las obligaciones, las condiciones, y tratas de hacer este esfuerzo por generar una redacción más incluyente, en tu mente, en tu idea de cómo funciona la empresa, sí te empiezas a imaginar otros escenarios que no estabas contemplando. ¿Qué va a pasar con personas que tienen ese tipo de discapacidades? ¿Qué va a pasar con personas que vienen de este tipo de contextos? ¿Qué va a pasar con la persona que tiene esta situación emergente, una condición de salud? Y entonces el lenguaje incluyente es una herramienta solamente para de verdad sí hacer documentos más incluyentes, no nada más es ser políticamente correcto. Si, por ejemplo, una consultora o si de repente alguien te hace un trabajo de generar un documento o de renovar tus documentos con lenguaje incluyente y nada más tiene que ver con ser políticamente correcto, desperdiciaste tu dinero, ¿sí? Y la verdad es que no estamos para eso. Entonces, hay mucho que se puede trabajar en la modificación de los documentos. El lenguaje incluyente va a ser un medidor de dónde hay áreas de oportunidad, pero no es nada más para eso. Y bueno, y la otra parte importante es realmente generar políticas para la inclusión. Y las políticas para la inclusión parten precisamente de ese reconocimiento de tu diversidad y de cambiar prácticas, cambiar actitudes empresariales, de cambiar tus propios mecanismos para entender mejor de qué manera sí se van a sentir involucradas las personas en tus procesos, ¿no? Okay, y bueno, y esto nos va a llevar a generar mecanismos mucho más flexibles. De hecho, qué bueno que lo mencionan. Sí, exactamente. En la página de la Secretaría de Trabajo sí hay un manual de lenguaje incluyente y de hecho, incluso les recomiendo también, si les interesa este tema, hay 2 manuales de redacción de lenguaje incluyente que están muy actualizados. Bueno, hay uno que está súper actualizado que lo acaba de publicar el INAI, está muy bonito.
aunque no es específicamente para protocolos, sino es para herramientas de transparencia. La verdad es que tiene ejemplos muy claros y me encanta. Y también la propia Conavim hace años sacó su propio manual, ¿no? El que cuando ustedes leen estos manuales se dan cuenta de que hay un trasfondo, ¿no? Detrás de este tema. Bueno, muchísimas gracias también por ese comentario. Y bueno, ¿qué hablamos cuando mencionamos este tema de flexibilizar nuestros mecanismos para resolver situaciones de acoso? Hay un paradigma muy claro en muchas instituciones, en muchas empresas. Ahora sí que somos más puristas en el derecho penal que en la fiscalía. Y ahora sí que aquí nos tomamos súper a pecho el tema de la presunción de inocencia. Este principio del derecho penal de la presunción de inocencia es fundamental en nuestro Estado de Derecho, claro que sí. Las personas necesitan, las personas necesitan, claro, que se les respete cuando estás contra el Estado, o sea, cuando el Estado que tiene la capacidad de encarcelarte, de juzgarte, de declararte culpable, de hacer una restricción de tus derechos, es importante que primero haya un proceso que cumpla esas garantías para que no se te vaya a meter a la cárcel o no se te vayan a restringir derechos de manera arbitraria, ¿no? Y para eso sirve la presunción de inocencia. Pero aquí no estamos hablando de un delito necesariamente. Cuando sucede una situación de acoso, tiene una dimensión penal, pero al fin y al cabo es una falta que ocurre en nuestro espacio de trabajo que está rompiendo la armonía. A mí me impresiona, de verdad, me pone la piel chinita, me da miedo, me da terror, cuando veo en centros, por ejemplo, educativos, que porque un maestro lo cacharon agarrando hojas, robándose las hojas de las copias, para llevárselas a su casa, lo suspenden, le quitan el derecho a usar las computadoras, hasta lo corren. Pero cuando un maestro generó acoso a sus compañeras maestras o está hostigando continuamente a las alumnas, ahí sí aplicamos completamente el principio de la presunción de inocencia y hasta que no hay una denuncia y una sentencia, nosotros no podemos hacer nada con el maestro y francamente no es así. Hay un montón de instrumentos internos que podemos utilizar para detener, primero que nada, la comisión de estos actos, para proteger a las personas que están sufriéndolos, es fundamental. No necesitas una sentencia para proteger a una víctima. Y también, incluso, para sancionar. ¿Sí? Puede haber sanciones, claro que sí. Y eso no quita que haya un procedimiento penal y que si después se demuestra que esa persona era inocente, bueno, también puede haber una acción consecuente con ese tema de con que no era culpable, ¿no? Pero se pueden hacer procedimientos internos, se pueden utilizar mecanismos internos. Es importantísimo que existan, porque en realidad esperarse o que la única forma de trabajar y atender estos temas sea invitar a las personas a denunciar, es en realidad lavarse las manos. Y esto no ayuda, no genera confianza y lastima la labor institucional de tu empresa. Y va en contra, de hecho, a lo que se está planteando en la NOM 035 y en las leyes en la materia. Okay. Es importante que entiendan que no se debe obligar nunca a la persona afectada a confrontar a su agresor. También esto pasa muchas veces. Si hay un caso de acoso o hostigamiento, es bueno, pues entonces los vamos a sentar y a ver, si me dices a mí, ten el valor de decirle a él, ¿no? Y nos saca mucha sospecha al pensar cuando la persona quiere hacer una denuncia, pero no quiere enfrentarse al agresor. Y tenemos muchos prejuicios contra las personas que hacen este tipo de denuncias. Y en realidad, muchas veces este es un efecto, es una situación emocional muy fuerte y tenemos que tener más empatía con nuestros procesos y ser más realistas. Y la cosa más importante es que en realidad muchas veces no se necesita. Tú puedes hacer una investigación en el nivel que se requiere y darte cuenta de lo que está sucediendo y si efectivamente hay una situación que arreglar, muchas medidas se pueden hacer sin que haya necesidad de confrontarla. Entonces esto es muy importante. Ahora, ¿qué pasa que te enteras de un caso? La víctima no quiere generar ninguna acción en contra del agresor, no quiere que pase nada por miedo a las represalias. Es también muy normal. También tenemos que saber tratar este tipo de casos con esa sensibilidad. Sin embargo, no podemos dejar un solo caso sin atender. O sea, si tu empresa tiene conocimiento de que se están dando este tipo de acciones, si tú tienes, aunque te hayas enterado como te hayas enterado, pero si tú llegas a saber que están sucediendo este tipo de cuestiones, comentarios misóginos contra compañeras, este tipo de acoso, burlas hacia alguien del personal por, a lo mejor, no sé, su peso, su apariencia física, por su rango. Si tú te enteras de esto, sí tiene que haber siempre
una acción para tratar de eliminar estas conductas. En una empresa todo se sabe, todo se ve. Y aunque no se ha hecho la denuncia, a lo mejor todo el mundo va a saber que nadie dijo nada, nadie denunció, pero todo el mundo sabe que eso pasó. Y todo el mundo sabrá que el área de recursos humanos y que el jefe se terminó enterando. Es más, aunque no haya sido tanto así, ¿no? Inmediato. Pero eso es lo que se va a pensar en el equipo de trabajo y eso va a romper la confianza. Es obviamente importante contar con un protocolo claro, que de hecho hay modelos de protocolos que tenemos que adaptar, y esto es súper importante, no solamente es llenar un machote, entonces es generar un instrumento a la medida de tu empresa, porque también es muy diferente las situaciones de acoso y hostigamiento que se van a dar dependiendo del giro. No es lo mismo que seas una empresa de modelaje, no es lo mismo que seas una empresa que se dedica al diseño, el diseño gráfico, no es lo mismo que seas una empresa que tiene franquicias en diferentes partes del país. O sea, las formas en las que convive tu personal va a generar situaciones de acoso y hostigamiento más recurrentes y tu protocolo debe tomarlos en cuenta. Si nada más llenas un machote, también estás desperdiciando una gran oportunidad. Y algo muy importante que mencionar es que la cultura de la cultura de la paz juega un papel muy importante en estos casos. Y la utilización de los métodos alternos para la solución de conflictos te va a ayudar muchísimo. La cultura de la mediación puede resolverte un montón de situaciones. Entonces, si no sabes qué son los métodos alternos de solución de conflictos, acércate también a quienes trabajamos en estos temas y con mucho gusto podemos ayudarte a incorporarlos de manera corporativa. Pero es fundamental. Hay una relación proporcional directa entre la implementación de este tipo de mecanismos y la reducción de los índices de incidencia de este tipo de actividades. Sin embargo, si vas con alguien que trabaje en métodos alternos, asegúrate de que lo haga con un enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque los métodos alternos tienen que tomar en consideración factores que a veces generan relaciones asimétricas. No puedes sentar como iguales al jefe y a su subordinado nada más porque sí tienes que generar mecanismos con reglas muy bien establecidas en cómo se van a dar estos ejercicios de diálogo y de resolución de conflictos, donde puedas darle esa protección a quienes se encuentran en una situación de desventaja. Entonces, esto es sumamente importante. De hecho, para ponerles un ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prácticamente prohíbe la conciliación cuando hay violencia de pareja, ¿sí? Porque precisamente históricamente había una relación asimétrica de poder entre los agresores hombres y las mujeres que han sido víctimas. Que aquí hay un gran debate sobre si esto siempre es así o si no, pero lo que quiero plantear es que en esencia ese artículo de la Ley General de Acceso se está planteando a una realidad, que es no siempre puedes sentar en la mesa a pares. Y esto no significa que no pueda haber un mecanismo alterno de solución de conflictos que no sea solamente unidireccional, solo que hay que incorporar ciertas reglas importantes. Y bueno, y hay que tener una vinculación, hay que tener una apertura para dejarte enseñar y para que tu personal también pueda estar aprendiendo continuamente y reeducarse, aún si ya cometieron actos de acoso, hostigamiento o discriminación. Que también aquí hay que romper tabús. Si una persona haya cometido un acto de acoso, hostigamiento, discriminación, no significa que ya debe de ser completo. Yo ahí sí estoy en contra de esta cultura de la cancelación total, ¿no? Esto no nos va a ayudar a la larga. O sea, ustedes tienen ahí una gran oportunidad si ustedes saben que esa persona es valiosa, por ejemplo, yo lo estoy viendo ahorita con espacios, los centros privados educativos, ¿no? Tienen un historial fuerte de maestros que no han entendido y obviamente hay un movimiento fuerte que lo que está pidiendo es córranlos a todos. Está bien, y lo entiendo, y es legítimo lo que están pidiendo. Sin embargo, creo que sí vale la pena que también podamos apostar a reconocer la agencia de estas personas y a generar procesos también de reeducación, donde tal vez podemos seguir aprovechando todo lo valioso que pueden aportar estas personas que a lo mejor solo vienen de un contexto, una cultura diferente. Por lo menos, yo formo parte de un equipo en la que le apostamos a eso, ¿no? A que la gente, claro que puede cambiar y que tampoco hay que quemar todo. Y bueno, este tema de más allá de la denuncia lo vemos muy claramente ejemplificado en los protocolos que están haciendo universidades grandísimas como la UNAM, o recientemente acaba de sacar hace un año y medio el TESO, su propio protocolo contra el hostigamiento y el acoso, y precisamente juegan con esta idea de que no solamente se trata de denunciar, y cómo generas otra serie de herramientas, de instrumentos para detener el conflicto, y a veces, a ver, no tiene que ser necesariamente tenemos que romper nuestra idea de que esto es como un mini juicio.
el mecanismo interno. A veces realmente sí puede haber habido un acto de acoso o hostigamiento involuntario o más inconsciente, pero eso no quita que fue acoso. O sea, esa es la importancia de la diferencia. A veces también estamos tan clavados en la idea de que si fue o fue con dolo o no fue nada. Y así no funciona esto. Muchas veces generamos acoso y hostigamiento. Los hombres podemos hacerlo eso, ¿no? Y tal vez no pensamos de primera mano que fue acoso y hostigamiento, pero sí fue. Y cuando se reconoce esto, cuando se ven los elementos de que realmente estamos generando un acoso, que lo tenemos interiorizado, entonces, pues claro que tiene que haber un cambio. Y muchas veces a lo mejor puede haber un reconocimiento del docente o del director, del ejecutivo, de tu compañero de trabajo, pero la persona ya no se siente a gusto. Y tampoco estoy hablando necesariamente que siempre tiene que ser entre hombre y mujer, ¿no? Puede ser mujer y hombre, por un montón de factores. Pero lo interesante es que a veces ya no hay esa confianza, ya no se siente esa seguridad. Y a veces estrategias de reacomodo en la misma empresa, pero bajo el consentimiento de la persona, bajo ciertas condiciones. Lo que se busca es que estén en mejores condiciones de trabajo, seguir aprovechando el potencial que tiene esta persona que en su momento fue hostigada o acusada y que no existan estas represalias. Entonces, bueno, se los planteo para que veamos un panorama distinto. Hay muchas cosas que podemos hacer para resolver estos conflictos, ¿no? Aquí no hay que tenerle miedo a que sucedan los conflictos, sino más bien hay que pensar que con un conflicto que se da, tenemos la oportunidad de tener un mejor ambiente si lo resolvemos de manera adecuada. Y bueno, les quiero contar un poco nada más sobre algunas personas que se nos han acercado, algunas instituciones que se nos han acercado, que quieren llevar la cultura de la prevención al siguiente nivel, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de un equipo de fútbol, un equipo de fútbol muy relevante, que tiene muchos extranjeros en México, y que entiende precisamente el tema de que no solamente basta con generar acciones de sanción a sus jugadores cuando hacen comentarios misóginos o cuando tienen falta de respeto a causas sociales como el feminismo, sino que saben que es importante generar una nueva cultura institucional que esté más acorde a la igualdad de género, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ellos, ¿qué es lo que buscan? Se acercan y lo que dicen, necesitamos que nuestros jugadores desde fuerzas básicas, nuestro personal, aún el administrativo, aún en la limpieza, entienda lo que significa el tema de igualdad de género y que nos ayudes a que podamos incluso empezar a cambiar cuestiones que son mucho más institucionales, como por ejemplo la desigualdad de salarios entre los jugadores varones y las mujeres de los equipos profesionales. Y bueno, están llevando esa cultura, o sea, no solamente no quieren que haya otro caso de acoso y hostigamiento, sino precisamente atacarlo de fondo. Y este caso que les quiero comentar también se me parece sumamente interesante, una asociación religiosa, ¿no? Que se acerca y que tiene este interés en decir, queremos que se haga un estudio nacional sobre los actos de discriminación que se cometen dentro de nuestras propias iglesias. O sea, fue una cosa muy interesante, eh, muy diferente a lo que uno pensaría, ¿no? O sea, es precisamente romper ese tabú, es entender que de verdad, bueno, en este caso, desde una dimensión, podríamos decir, desde lo espiritual, ¿no? Que ellos entienden que precisamente la discriminación, el acoso, el hostigamiento, este tipo de prácticas, pues no favorecen esa espiritualidad que es su principal interés, ¿no? Entonces, bueno, también me parece una práctica muy interesante. Y una tercera práctica que también me gustaría compartir de quienes quieren ir más allá, una empresa que quiere crecer en el extranjero, pero que quiere que sus campañas no solamente no tengan un lenguaje sexista, no solamente estén políticamente correcta su construcción de su guión, sino quieren de verdad hacer un estudio sobre cómo pueden incorporar un mensaje positivo de la migración, porque quieren crecer hacia Estados Unidos y quieren arropar a migrantes exitosos en esta estrategia, pero entendiendo los contextos bajo los cuales migraron y que pueda transmitirse de verdad este valor. Entonces, este tipo de ejemplos de verdad le abonan a la identidad empresarial con un valor agregado impresionante y generan esta confianza dentro de tu personal para que después sí se atrevan a utilizar estos otros mecanismos más tradicionales, ¿no? Y no me quiero pasar del tiempo, y así voy a tratar de ser un poco más breve. Entonces, dejaría para la reflexión, nada más, ¿qué necesita las personas que trabajan en tu empresa? Imagínate que tuvieras un empleado, hombre, musulmán y extranjero. ¿Qué condiciones, qué situaciones, qué prácticas tiene por sus tradiciones y cultura, sus prácticas religiosas, que habríamos que tener cuidado de respetar? ¿Qué cambia por ser extranjero en la forma en la que lo vas a contratar? ¿Qué consideraciones debes de tener para que pueda él mantener una residencia regular, una estancia regular en México?
Son cosas que les dejo para la reflexión. Por ejemplo, ¿qué necesitaría una mujer lesbiana, afrodescendiente, que a lo mejor ella es futura madre no gestante? Temas súper interesantes, ¿no? Va a ser madre, pero no es la madre no gestante. ¿Qué permiso le darías al momento de que tengan a su pequeño o su pequeña? Bueno. Y bueno, para terminar, solo haría esta reflexión sobre estas responsabilidades del patrón de la empresa, en este caso es el acoso y hostigamiento, que tiene que ver con nada más asentar el tema de lo legal y su dimensión, su justa dimensión. A ver, como les digo, es que por la naturaleza de los ordenamientos jurídicos de donde se desprenden estas obligaciones, no es lo mismo que las obligaciones que tienes de llevar registros contables adecuados, que cumplan con este requisito, este requisito, este requisito. No puedes inventariar tus prácticas para prevenir la discriminación y decir ya quedó. En realidad, el marco normativo para la no discriminación no funciona como lista, sino como una brújula que te va orientando, porque los casos de discriminación te van a dar en una diversidad de supuestos que tú no sabes cuál, o sea, qué va a pasar o qué va a terminar pasando, y más bien cuando ya sucede es cómo generas esta interpretación correcta de esos estándares, utilizas adecuadamente los mecanismos y procedimientos que sí te está diciendo la ley o las normas oficiales que tienes que incorporar, y entonces actúas en consecuencia. Entonces esto es mucho más rico y es una dimensión diferente. Y no es por querer complicarle la vida a las empresas, sino es porque por la naturaleza de esta materia, aquí tiene que ser. Entonces, no es nada más la NOM 035. O sea, cuando hablamos de las responsabilidades que hay en la materia, estamos hablando de la Ley Federal del Trabajo, estamos hablando de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero ¿cómo la de niños, niñas y adolescentes si yo no contrato menores de edad? Bueno, pero esos niños, niñas y adolescentes viven como están a cargo de las personas que tú tienes contratadas. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley de Migración, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la Ley General de Víctimas, y bueno, además también tenemos la norma mexicana para la igualdad laboral y la no discriminación, ¿no? Que es un antecedente de la 035, de la NOM 035. Todas estas leyes explícitamente mencionan en algunos de sus apartados, en algunos de sus capítulos, cuestiones que tienen que ver con el respeto que se debe tener para las personas en sus espacios de trabajo o no discriminación. Y es importante que se puedan entender estos enfoques y se puedan incorporar. Entonces, sí, claro, aterrizando en la NOM 035, sí hay multas para las organizaciones que no están en cumplimiento con la normativa y que tienen conductas o omisiones que implican riesgos para la salud, vida o seguridad de sus empleados. Y hay responsabilidades específicas, ¿no? Que tienen que ver, o sea, la NOM 035 es específica en decir, institucionaliza tus mecanismos de protección, ¿sí? O sea, tienes que tener institucionalmente, o sea, por escrito, y tienes que hacerlos públicos, por lo menos para tu personal, y los tienes que estar difundiendo continuamente, todo lo que tiene que ver con los mecanismos para la prevención de la violencia laboral, por ejemplo, ¿no? Y tienes que tomar medidas para prevenir y controlar esos factores de riesgo psicosociales que promuevan un buen entorno organizacional favorable. Eso no lo puedes cumplir adecuadamente si solamente generas un protocolo. Tienes que tener una acción dinámica de diálogo permanente. Entonces, cuando te acompañan para realizar tus instrumentos, tienes que contemplar una dinámica, una especie de manual que se va generando de cómo vas a estar implementando las acciones cotidianas, ordinarias, así le llamaríamos, de control y de mejora permanente de tus mecanismos de prevención de este tipo de violencia. Y bueno, y también estar muy al pendiente de generar las acciones de atención directa, por ejemplo, en el tema de atenciones, canalizaciones, ¿no? Para el tema de seguridad social o privada, atención médica, exámenes médicos, atención psicosocial, este tipo de prácticas que te permiten saber específicamente a qué te estás enfrentando ante un acto de violencia, ante un acto de malos tratos, ante una situación de hostigamiento o acoso. ¿Okay? Y llevar precisamente esos registros de lo que se ha estado generando con tus trabajadores. Entender que obviamente tú estás sujeto, ¿no? A que si te hace una revisión empresarial, tienes que entregar evidencias de todo esto, de que se está haciendo, pero al momento de que tú la estás realizando, entender que tienes muchísimo que explotar a partir de el estar cumpliendo con la NOM 035. Hay responsabilidades
que trascienden el tema del derecho laboral, ¿no? O sea, obviamente hay una responsabilidad a nivel penal, obviamente puede haber responsabilidad en la escena, en la materia civil, hay una responsabilidad en materia de derechos humanos. Les invitaría a que pudieran conocer más sobre esta dimensión de los derechos humanos en las empresas, ¿no? Que hay, incluso hay un manual buenísimo, un informe temático de la Comisión Interamericana de hace un par de años, que les recomendaría muchísimo que pudieran por lo menos darle una ojeada. Y también incluso en los derechos del consumidor puede tener un impacto, ¿no? Si no cuidamos la cultura de la prevención. Yo con esto nada más terminaría, bueno, haciendo una reflexión. La pandemia COVID-19 nos ha detonado alguna nueva situación de acoso o hostigamiento potencial en nuestra empresa. Cada giro es diferente, ¿no? La dinámica que han establecido es distinta. Lamentablemente yo he visto como en diferentes giros, sí, la pandemia evidenció ciertas actitudes de discriminación, ciertas actitudes de exclusión hacia ciertos trabajadores y se vieron reflejados en cómo les han cuidado o no ante las medidas de protección de la pandemia. Entonces, decirles que, bueno, todavía nos falta algo de tiempo con el tema de la pandemia y que es un buen momento para poderlo trabajar, ¿no? Y con esto yo terminaría. Pues si tienen preguntas, estoy a sus órdenes. No, pues muchísimas gracias, Javier. La verdad es que es súper interesante, ¿no? El tema y la verdad es que tenemos mucho que trabajar, ¿no? Como personas y como empresa, porque a mí también me toca con los clientes, ¿no? Estar platicando acerca de que si el protocolo y demás, y tenemos esa creencia, ¿no? De que, a ver, ¿qué necesito para cumplir? ¿Qué me pide la autoridad para cumplir? El documento 1, 2 y 3 ya lo tengo, ya cumplí, pero pues sí, a lo mejor te pusieron palomita, o sea, check, ¿no? De que lo tienes, pero no funciona. Entonces, para que realmente funcione, pues todo lo que acabas de decir es todo un tema, ¿no? Sobre todo cambio de cultura, que eso creo que es lo que más trabajo nos va a costar. Mucho se ha dicho que prácticamente le dejaron al patrón reeducar a las personas y pues sí, al menos en los centros de trabajo sí nos toca y entiendo la frustración y entiendo el que no sabemos ni por dónde partir, pero bueno, ya tenemos cómo partir con esto que acabas de comentar y que incluso, bueno, te pueden buscar, ¿no? Para poder apoyarlos en ese tipo de cambios y de transformaciones que quieran hacer con capacitaciones o incluso implementaciones, ¿no? Tenemos una pregunta aquí de Marisela, ¿cómo estás? ¿Cómo sería lo más correcto para arreglar una situación con algún compañero que en ocasiones sabemos que existen burlas y exclusión para comentarlo con el gerente sin que piense que es un chisme? ¿Qué recomiendas? Es una excelente pregunta, incluso en cómo está redactada, porque precisamente te estás enfrentando a los estereotipos que hay ya, ¿no? A todos estos sesgos que tenemos sobre esta cultura de la erradicación del acoso. Esta postura firme, idealmente, pues tiene que venir desde el gerente, ¿no? Pero, y me gusta mucho la pregunta porque dices, pues es que muchas veces nosotros no estamos en ese puesto, no somos el gerente, o no somos recursos humanos, o no somos la dirección. Entonces tenemos que enfrentar con que desde allá se está perpetuando, ¿no? De repente ciertos sesgos. Y el tema de los chismes es de los más comunes, ¿no? O sea, es súper común que cuando se empiezan a tratar de denunciar este tipo de actitudes, todo lo quieren reducir a un tema de chismes. Y bueno, yo creo que aquí algo muy importante, sé que no es una situación fácil, sobre todo si hay una situación de subordinación y que se pueda poner la persona de otro lado, pero creo que por lo menos sí es importante que cuando se abra el diálogo con el gerente, cuando se abra el diálogo con el propio compañero, en todo momento se defienda claramente una postura donde se diga, esto que está pasando no debe de pasar en el centro de trabajo y nombrar las cosas como lo que son, ¿no? O sea, este tipo de comentarios, este tipo de burlas no son tolerables en un espacio de trabajo. No lo digo yo, esta es una situación que está debidamente regulada y esto es acoso y esto no debe suceder en un espacio de trabajo. Tu compañero no lo quiere aceptar, entonces si él no quiere aceptar, no lo quieres aceptar, pero eso no significa que no lo sea, ¿no? Y con el gerente también, como hacer ese posicionamiento es, esto no me debe pasar a mí, no le debe pasar tampoco a mi compañero. O sea, si a mi compañero le estuvieran haciendo burlas, tampoco debería de pasar. Si el gerente las hace o se las hace una gerente, etcétera, no debe de pasar, ¿no? Y es importante que sí se mencione, porque otra vez es romper la idea de este sistema de justicia ficticia. A veces pensamos que estos mecanismos son como mini juzgados y que vamos, o sea, pues, ni los juzgados grandes, ni los juzgados reales no hacen justicia, la verdad. O sea, muchas veces nos enfrentamos con la falacia, ¿no? De que el derecho nos queda muchísimo a deber. Pero, sí, entonces hay que verlo más como un mecanismo de
de cambio de cultura, y eso empieza como con enunciar las cosas claramente. A veces también ha ayudado muchísimo invitar a organizaciones que te pueden ayudar a hablar sobre estos temas, y entonces ellos crean, o sea, bueno, por ejemplo, nosotros ¿qué podemos hacer? Generamos el taller, entonces en el que involucramos a todas las partes y tratamos de generar un ambiente seguro para discutir de estos temas, con un previo acuerdo, que tiene que también ser un acuerdo firmado por los directivos, por la gerencia, por quienes también tienen estas posiciones de poder, de decir, ¿estás de acuerdo con que generemos un diálogo en el que podamos hablar francamente de situaciones que están pasando en tu empresa? Y obviamente cuidar que no se hagan acusaciones directas, o sea, pero este tipo de espacios de mesa redonda, este tipo de espacios de discusión sobre reflexionamos este tipo de conductas, luego ayudan a poner el dedo en la llaga muy interesante, ¿no? Sobre este tipo de procesos, y lo hacen acompañados. Y no están denunciando directamente a la persona en ese espacio, pero ayuda con la denuncia que ya se hizo interna, ¿no? Bueno, con la queja que ya se presentó de manera interna. Y sí hay que revisar los mecanismos de control. O sea, la verdad está muy mal que el buzón de quejas te pida que tengas tu nombre. O sea, a ver, ¿quién está haciendo la queja? No, pues los buzones de quejas que sean anónimos son súper útiles, son importantes y se deben de venir complementados con otras cosas. Creo que la propia Marisela ya me metió ahí un comentario adicional, ¿verdad? De una aclaración. Sí, sí. Un momento. A ver, Marisela, lo leo. En mi caso soy de recursos humanos, pero se me ha hecho muy complicado estas situaciones, porque hay situaciones en las cuales siempre tiene que tener buena actitud. Claro. Pues Marisela, te voy a ser sincero, exactamente. Esta es tu chamba, no en el más sentido te lo digo, sino qué bueno que lo has tomado de esa forma, ¿no? De tener siempre una buena actitud, pero sí puede ser muy desgastante. Yo lo que te sugeriría ahí es que no tienes que hacerlo solo. Es que tú puedes generar espacios donde también esta responsabilidad se distribuya en tu equipo de trabajo un poco y decir, todos somos responsables en esta empresa, todos formamos parte y vamos construyendo esta cultura de evitar este tipo de comentarios. Cuando, por ejemplo, no sé, o sea, y esto puede ser muy fuerte, cuando en una mesa de este trabajo, a lo mejor el becario, la persona que está haciendo servicio social, nuestra compañera que trabaja el tema de limpieza, hace este comentario de decir, es que no está bien que haya este tipo de comentarios, tiene muchísimo más peso de lo que uno puede pensar. O sea, son más voces que se están sumando al discurso de no tolerancia a este tipo de prácticas. Y entonces no nos gusta, a veces hasta hacer un tendedero, ¿no? Hagamos un tendedero en el espacio de trabajo, en el trabajo donde pongamos lo que no nos gusta que nos hagan, no me gusta que se burlen de mí, no me gusta que tal. Y entonces decir, a todos nos molesta esto. Por favor, todos comprometámonos para no hacerlo. Son ese tipo de prácticas que van ayudando, ¿no? Obviamente también hay otra dimensión, ¿no? O sea, si lo vemos ya desde un punto de vista de la aplicación de tu mecanismo de sanción, bueno, ahí también depende cómo tengas hecho tu protocolo y depende cómo tengas tus mecanismos de sanción, ahí tendrías que cuidar las reglas internas, que es algo que les quiero decir. Por eso es súper importante tener las reglas claras en tu protocolo, porque luego son bien discrecionales la activación de tus mecanismos y te generan despidos injustificados. Y entonces, y te terminas peor y por eso no los quieres utilizar. Entonces hay que cuidar muy bien cómo vamos activándolos, tener mucha claridad de cómo informamos. Hey, tengo noticia de que algo así está sucediendo. Ya te estoy levantando un reporte, no quiero que esto nos afecte en la relación, me interesa tu trabajo, pero tienes que cambiar esto. Ya hay una primera llamada y se va generando este diálogo bien documentado en el que siempre le informas también a la persona que está cometiendo esta agresión que van subiendo el nivel de la llamada de atención. Y entonces perfectamente pueden suceder las consecuencias de que haya una terminación de la relación laboral en su momento, porque tú cuidaste bien este procedimiento que ya tenías previamente establecido, ¿no? Que esto es algo muy importante. Oye, Javier, y aquí es un tema y quiero retomar lo del chisme, porque justamente muchas veces el tema de no denunciar es porque voy a parecer el chismoso. Incluso no denunciar de un tercero, porque no necesariamente las denuncias tienen que ser lo que me ocurre a mí. Si yo, Carla, estoy viendo que a Juanita la están acosando, yo puedo denunciar esa situación, no necesita ser al que le ocurre, pero traemos una cultura que desde niños, ¿no? Si tu hermano te acusa, es el chismoso, porque entonces estabas bulleándolo, pero pues fue y te le chismeó a la mamá, ¿no? O sea, traemos un chip bien arraigado de en lugar de modificar, ¿no? Nuestras conductas, pues es más fácil decir, eres un chismoso, ya me denunciaste cuando el que lo estás haciendo mal eres tú, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema
totalmente cultural y de fondo que podemos ir transformando definitivamente con la sensibilización, con la concientización, como tú lo decías, ¿no? O sea, con pláticas, cursos y demás, pero que también sepamos que el camino no es fácil, pero eso no significa que es imposible. Entonces no hay que detenernos en el camino, ¿no? O sea, no queramos tener resultados, porque hay quien me dice, ya me diste el protocolo, mañana mismo no vuelvo a tener problemas. Pues creo que no, o sea, que sepan que es todo un proceso de a veces años, ¿no? O sea, años de transformación. Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, Marisela quería ahí hacer un comentario, ¿no? En el micrófono. Adelante, Marisela. Sí, te escuchamos. Ya había platicado un poquito contigo, Carla, referente pues a este tipo de situaciones, pero para mí sí ha sido muy complicado. Mi pregunta ahorita es, por ejemplo, si la sugerencia que ustedes me pudiesen dar es hablar directamente con estos compañeros, de lo que pueden llegar a causar entre nosotros como compañeros. O sea, a lo mejor las actitudes, oye, ¿sabes qué? Esto no me gusta, me hace sentir de esta manera, o hablarlo directamente con el gerente general. Y obviamente, pues llevar como una evidencia, como usted comentaba, marcar un reporte. ¿Sabes qué? Pues sucedió esta situación y llevar como un historial de lo que está sucediendo, o cómo sugerirían ustedes. Si me permiten, qué bueno que lo preguntas. Bueno, yo voy a hacer un prejuicio, que yo estoy hablando de no ser estereotipos, pero voy a hacer un estereotipo, ¿no? Pero de repente siento que en Guadalajara, específicamente, no sé si estás en Guadalajara o en otra parte, pero tenemos como una cultura que nos cuesta hablar las cosas directamente, ¿no? Que hay como algo muy cultural en nuestra ciudad, pero la verdad es súper sano y es súper importante decir las cosas de frente y directamente, precisamente por lo que decías, Marisela, genera un precedente positivo. O sea, ¿sabes qué? O sea, pero casi de manera sistemática, yo lo diría, o sea, oye, pasa una situación así, entonces evidencio directamente cuando está pasando, esto no está bien, te pido que no lo hagas. O sea, cuando tú lo denuncias de esta manera como muy clara, obviamente si hay otras personas mirando, también obviamente esto refuerza un poco, y da un mensaje fuerte, o sea, es porque quien discrimina, quien genera acoso, quien genera hostigamiento, no va a aceptar que lo está haciendo, muchas veces. Y es más, perdónenme, me voy a ir a la ruin política, que es lo peor de lo peor, pero lo acabamos de ver con el caso de este candidato en Zacatecas, que la cámara de video lo captó haciendo un acto contra la integridad de otra candidata, y él sale a negarlo y sale a decir, no es cierto, que hasta modificaron la pantalla, o sea, no, y eso es un reflejo de lo que vas a ver en los centros de trabajo. Yo no le dije nada, yo no le insulté, yo nada. Así nos pasa. Y también, yo otra vez, yo parto mucho de la autocrítica, es decir, yo probablemente también lo he hecho, ¿sí? Entonces, pero necesito que me ayudes a que si lo hago, me lo menciones en este momento, ¿no? Y hay gente que va a reaccionar muy mal, porque aparte incomoda muchísimo que te digan que estás acosando, que estás hostigando, que estás haciendo una actitud de este tipo, ¿no? Que estás generando una incomodidad, una molestia. Y reaccionan muy mal. Pero aquí la sugerencia es, tú ya sabes que probablemente esa persona va a hacer ese comentario, entonces estás lista, ¿no? Estás con la cabeza fría y nada más lo estás cazando casi para que cuando entonces haga este comentario, haces una invitación directa. Oye, esto no me lo vuelves a hacer. Esto es para mí una falta de respeto y es acoso y de esta manera, es una falta a lo que debe haber un buen ambiente de trabajo. Me vuelves a hacer una cuestión de este tipo y me voy a ver en la necesidad de tener que platicar esto con el gerente, porque no puedo trabajar yo con ese tipo de comentarios. Y entonces, si no me puedes hablar con respeto, mejor no me hables, ¿no? Y entonces puedes generar un mecanismo de diálogo para lo meramente institucional a través de correos electrónicos, etcétera, ¿no? O sea, ahí pueden generarse otro tipo de comunicaciones. Y obviamente, digo, no te quiero decir que esto lo va a cambiar. Yo le digo a la gente, no hagas esto con el fin de que esto ya es tu fórmula mágica para que te dejen de molestar, sino porque generaste un precedente muy claro, ¿no? Y segundo acto que te hacen, entonces ahí sí puedes hacer, segundo, mandas un correo electrónico a tu compañero diciéndole, oye, ya van varias veces que me lo estás haciendo, te lo quiero volver a enfatizar. Cuando tú mandas un mensaje por escrito, sobre todo por correo electrónico, siempre asusta, porque sabes que estás a un reenviar de mostrarle evidencia. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú vayas con tu gerente a decirle, ¿sabes qué? Tengo esta situación que no se ha arreglado, y te dice, ¿pero cuándo lo hablaste? Te reenvío ahorita el correo electrónico que le enviaste ya 3 días y que no me ha querido ni contestar, o te mando la contestación que le mandó. ¿Sí me explico? O sea, el correo electrónico es una herramienta súper útil cuando hay una situación de conflicto a veces, porque ya te genera una forma de evidencia muy directa, ¿no? Y luego ya entonces, o sea, dependiendo de la confianza que tengas. Por eso yo digo, no hay un camino claro de decir, primero hablas con tu compañero, después con tu gerente.
A veces no se puede hablar con el compañero, pero el gerente sí tienes la confianza y puedes ir directamente con él o con la gerente a hablar sobre tu tema, pero si no sientes que hay ese apoyo, pues puede ser una buena ruta, ¿sí me explico? Y también obviamente buscar el apoyo de tus compañeras y compañeros, siempre es bueno obviamente que alguien respalde lo que a ti te está pasando, pero aún en situaciones muy adversas, donde tienes que no hay ese apoyo, por lo menos tener estos precedentes, ¿no? Cuando tú llegas habiendo hecho una anunciación directa, clara, hasta la persona que está haciendo esa agresión, cuando llegas incluso con un antecedente que lo has pedido por escrito, no, claro que va a cambiar mucho la forma en la que te van a querer responder, porque saben que ya esto está escalando, ¿no? Y es importante también llegar, a lo mejor sin contar demasiados detalles, ¿no? Y es nada más llegar con una petición muy concreta. Sabes que este compañero está teniendo acciones que son acoso a mi persona y yo no quiero seguir tolerando ese tipo de acciones. No las tolero. Por favor, hagan que se detenga. ¿Sí? Y si tú ya tienes una acción que crees que podría ser adecuada para que se pueda resolver el conflicto, no tengas miedo de proponerlo, ¿no? Yo te propondría que puedas cambiarme de espacio, o yo te propondría que a él se le prohibiera tal cosa tal, o yo quiero que en este proyecto ya no participe conmigo. O sea, también no tengas miedo de pedir la acción en concreto, y después puedes decir la típica, ¿no? La que te va a salvar, o lo que tú juzgues mejor, pero yo nada más te estoy proponiendo porque sí necesito que esto de ustedes tenga, ¿no? Entonces, si no le explicas muchas cosas, pero le dices concretamente qué se necesita, te van a pedir detalles. Pero ya no lo estás contando como el chisme. Simplemente estás dándole la información que ellos te están pidiendo, ¿no? Esto te lo comento no como una práctica, ahora sí que en tema ahora sí, de mecanismo de procedimiento, te lo estoy contando como una práctica que lamentablemente pues he visto que tenía que usar en diferentes espacios de trabajo. Sí, de hecho, esa es la intención, ¿no? Que conozcan a Javier, que es parte del equipo de trabajo de MCN Consultores, y con muchísimo gusto. Y pues, Javier, creo que con esto terminamos la plática del día de hoy. Yo te agradezco muchísimo, como siempre, tus aportaciones. Seguramente estaremos haciendo más webinars contigo al respecto, porque como ya vimos, hay bastante inquietud sobre este tema y pues agradecerte, ¿no? Agradecerte los comentarios, las aportaciones y que sepan que te pueden encontrar. Vamos a dejar los datos. Vamos el día de mañana. Recuerden que subimos en YouTube este material para quien no tuvo oportunidad de verlo completo o que quiera repetir. Con muchísimo gusto ahí estará disponible. Y pues cualquier cosa, Senia y MCN Consultores, tenemos tiempo ya trabajando juntos y súper recomendado, Javier, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. A usted, a ver, a ti muchas gracias, Carla. Y pues estamos a su disposición. Ojalá podamos ayudarles a generar nuevas prácticas innovadoras. O sea, el chiste es que nos la pasemos muy bien en nuestro trabajo, que seamos felices, eso es lo que nos interesa, que tengan seguridad, ¿no? Que no se den ese tipo de situaciones y como muy bien lo dijiste, no son fáciles de erradicar, por eso es importante tener un buen acompañamiento. Estamos ahí al pie del cañón para trabajar con ustedes en lo que se necesita. Muchas gracias. Y pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en el siguiente. Próximamente les estaremos dando más información. Que estén muy bien y bonito día. Hasta luego.